Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Si sientes en tu vida que algo reclama tu ser, es Cristo que te envía su mies. Hay niños en la calle, detrás de las paredes, que nadie escucha, atiende a su llamado. Hay tanto por hacer, hay mucho que construir, con tu voz, con tus manos y energía, lo podremos lograr. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Y este sueño se realizará. Este sueño se realizará. Solo faltas tú. Estaba en un examen médico y me pareció muy particular porque le hice varias preguntas a la médica. Le pregunté sobre todo lo que está dando actualmente con toda esta cuestión del coronavirus. Y le dije, bueno, ¿y ese virus, doctora, nos demoramos o no? Dijo, sí, nos vamos a demorar bastante. Todavía se demora un buen rato porque primero no se ha sacado la vacuna, pero segundo, necesariamente pues todo ese proceso mientras se va difundiendo y se da a tantos millones de personas, pues se va a demorar otro tiempo. Pero aún así todavía no se tiene, eso se demora. Por tanto, es factible que se vaya buenos meses de aquí para adelante. Aquí le hizo también otra pregunta, le dije, bueno, ¿y qué riesgo hay? ¿Por qué nuevamente estos picos y por qué con 14 días y supuestamente se mueren 14 días? ¿Por qué? Dijo, porque hay muchos comportamientos de las personas que no saben cuidarse, no se saben cuidar. Y es un riesgo. Le dije, bueno, otra pregunta, doctora. ¿Y por los ojos se puede? Sí, claro, por los ojos. Le dije, pero ¿por qué no hacen campaña sino simplemente es con el tapabocas y no con los ojos? Dijo, porque las personas solamente creen que con lavarse las manos, pero ellos siempre le tocan los ojos y siempre se llevan las manos a los ojos. Es por toda parte mucosa que se empieza a propagar.
Entonces yo le dije, o sea que el riesgo, sí, el riesgo es alto para todo el mundo, nadie está exento de verse de una u otra forma contagiado y ese virus no se va a acabar. Ese virus va a estar siempre con nosotros. Entonces, de una u otra forma, algún día, alguno que otro, tendremos que contagiarnos o enfrentarnos a esa situación. Entonces yo pensaba y decía, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, con tanto miedo me voy a meter en un cuarto, me voy a meter en la casa, me voy a encerrar completamente, ahora voy a utilizar gafas herméticas, voy a utilizar tapabocas, voy a utilizar bañarme en alcohol, porque desde que entramos hasta que salimos siempre alcohol, las manos, harta alcohol. Bueno, lo cierto es que ha cambiado mucho nuestras rutinas, todo ha cambiado la forma en que nos comunicamos, porque ahora pues el internet es lo que más prolifera. El internet es donde se hacen las compras, donde se vende, donde roban, también porque es increíble. Y la delincuencia afuera pues se ha ido también incrementando en la medida pues que de todas formas no están dejando salir y la economía pues se ven afectadas. Entonces por un lado es como cuando hay un balde con agua. Por más que se oprima ese balde con agua, el agua siempre va a buscar el momento, si no se puede bajar más por la presión del agua, necesariamente el agua siempre va a buscar un escape. Y si hay una pequeña fisura, por ahí se mete. Un pequeño huequito, lo que sea, pero por ahí se mete. Es igual con respecto a la economía, la persona, la necesidad de la gente. Se tiene que buscar alguna alternativa para sobrevivir, sea lo que sea. Entonces, pues se han incrementado los hurtos, se han incrementado la violencia intrafamiliar, se ha incrementado. Bueno, una cantidad de situaciones complejas que se están dando a nivel social. Diríamos en sociología, pues una época muy crítica para mirar. Por todo por donde se vea, pues crisis, ¿no? Trabajo aumenta para algunos, trabajo disminuye para otros. Económicamente toda la sociedad pues necesariamente ya no se consigue lo mismo, no se consume lo mismo que antes. Se acaba el consumismo y se le da más fuerza a lo que es de primera necesidad. Pero detrás de todo esto siempre va a existir aquellos que se hacen muy ricos, que siguen ganando muchísimo dinero, que siguen robando incluso desde el mismo gobierno, haciendo uso inadecuado de las mismas finanzas para seguir haciendo daño. O sea que socialmente, caos, por donde se le vea. Entonces tendríamos que tener una isla privada, pero las islas privadas también tienen que llevar insumos y los insumos pueden ir contaminados. Por donde se le vea, caos, crisis, problemas por aquí y por allá. Entonces es bien curioso, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Seguir lamentándome, entrar en pánico, llorar, tener miedo, entonces ya no voy a salir para nada. No me saludo siquiera, no ni digo buenos días ni buenas tardes, porque ahora nos estamos volviendo asociales, que ni siquiera somos capaces de dar un saludo porque tememos que alguien nos contamine. Vemos cuando alguien anda sin tapaboca, ya lo juzgamos fácilmente. ¿Y todo eso qué hacemos? ¿Realmente qué hacemos? Nosotros, gracias a Dios, somos creyentes. ¿Qué van a hacer los que no son creyentes? ¿Qué andarían haciendo los que no son creyentes? ¿Cómo estarán? Pónganse ustedes a pensar. ¿Qué hacen los que no tienen ningún concepto de Dios? Que lo tienen por allá perdido. O ni siquiera otros que reniegan tanto de Dios que dicen que Dios no existe, pero hablan mal de Él. Si no existiera, entonces ¿para qué habla mal de Él? Es porque de una u otra forma creen, ¿no? Pero de otra manera contraria. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Entonces nos sentamos muchas veces angustiados, salimos, no salimos, compramos por internet, el riesgo de que hackeen las cuentas, porque lo hacen actualmente, pues están haciendo muchas cosas de esas. Estamos en pleno auge de la crisis, por donde se vea, hay crisis impresionantes. Hablo a nivel social. Es como un panorama oscuro, fuerte, tremendo. Y es bien curioso cómo el Evangelio donde habla que mi Jesús camina sobre las aguas no estaban quietas, sino estaban turbias. Estaban aguas que tenía bastante oleaje. Y uno se pregunta, bueno, mi Jesús caminaba sobre esas aguas, ¿cómo caminaba? ¿El agua estaba por encima de las olas?
¿sí? O caminaba entre las olas, subía y bajaba olas, o caminaba casi flotando, levitando. ¿Cómo caminaba? ¿Y por qué caminaba sobre las aguas? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué quiere decir que cuando hay una dificultad, por qué mi Jesús camina sobre la dificultad? Entonces uno piensa, no, es mi Señor Jesús, nadie más puede caminar sobre las aguas. ¿Qué implica ese caminar sobre las aguas? ¿Qué implica sobre aguas turbias, turbulentas, agitadas? Incluso otro pasaje bíblico donde él está durmiendo en plena tempestad. Allá al frente, no sé qué, creo que la proa, no sé, proa, popa, no sé cuál es la adelante. Pero va allá durmiendo y los discípulos todos angustiados porque Señor, salva a los que perecen. Entonces uno dice, es el Señor, es el Señor. Y nadie lo puede imitar porque Él es Jesús. Pero si Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y si Él dijo, y ustedes harán cosas más grandes de las que yo he hecho. Él lo dijo. Entonces dice, pero uno cómo puede hacer cosas tan grandes, cómo uno puede caminar sobre las aguas como Él camina, porque las aguas son las tempestades. Porque Él anda plácido en la tempestad, sin angustia, sin desespero, sin estar preocupado, sino en una tranquilidad caminando sobre las aguas. Entonces viene un personaje que me llama la atención y es el caso de Pedro. Y Pedro entonces, ¿qué haces? Si tú eres Jesús, osado, ¿verdad? ¡Oh, qué atrevido! Pero el atrevimiento en el sentido de lo bueno, ¿no? O sea, ¡oh, cómo se arriesga! Si tú eres el Hijo, si tú eres Jesús, hazme ir a ti. Si tú eres mi maestro, no le dicen Jesús, ellos le dicen maestro porque lo respetan. Nosotros somos los que respetamos ese nombre tan bello. Por socialmente no le hemos sabido dar el valor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú eres el maestro, haz que yo vaya donde tú estás. Qué curioso, ¿no? Mira lo bonito que es. Si tú eres mi Jesús, haz que yo vaya donde tú estás. Y él dice, ven. Pero entonces él no fue hasta la barca y lo sacó y no, él no estaba haciendo un show. No estaba haciendo simplemente algo como para que lo miraran, como un mago. No lo estaba haciendo, sino él estaba haciendo algo que era muy importante y era simplemente caminar sobre las aguas para llegar a donde sus amigos. Pero es curioso, entonces él en ese momento pues llega allí a donde Pedro dice, ven, Pedro, ¿qué tenía Pedro, Señor? ¿Qué tenía Pedro para que se haya bajado de esa barca? Y analizaba precisamente en ese pasaje bíblico cómo se baja de la barca. ¿Cómo se baja? Saltando, pegó un salto y se lanzó como cuando alguien se lanza a nadar. Pero ¿cómo se lanzó? ¿Cómo caminó? ¿Cómo fue el primer impulso que él hace? ¿Qué tenía en su cabeza y en su corazón? ¿Le palpitaba el corazón? ¿Tenía paz? ¿Cómo era Pedro en ese momento para hacer algo que en su vida nunca se concebía ni se había visto a nadie que caminaba sobre las aguas? Y era el primer caso en toda la vida de los apóstoles que veían que caminaba sobre las aguas. Nosotros hemos visto magos que caminan sobre las aguas y hemos escuchado la historia de nuestro Señor que caminó sobre las aguas. Yo personalmente nunca he visto a nadie que camine sobre las aguas. Sí, pero debe ser impactante. Yo empiezo a mirar el agua a ver dónde están los cúmulos de tierra o dónde estará el efecto, o si miro hacia el cielo a ver si hay algún helicóptero, o ahorita como hay esos drones que tienen una capacidad inmensa, ¿será que habrán 10 drones levantando a la persona? Entonces empiezo mi mente a cavilar, pero Pedro no lo hizo. ¿Qué tenía Pedro? ¿Por qué? Imagínense, pónganse ustedes a pensar los discípulos en la barca. Completamente ya estaba amaneciendo. Está Pedro, Jesús va caminando, pues todos quedan sorprendidos, y en ese momento caminando sobre la dificultad. Estamos hablando de la dificultad. ¿Cómo actúa mi Jesús en la dificultad? Entonces es curioso, entonces Pedro camina sobre la dificultad. Camina sobre la dificultad. Siempre nos han enseñado porque tenía la mirada puesta en Jesús. ¿Será que tenía la mirada, pero si cuando se baja de la barca no lo estaba mirando? Él no se bajó así de frente. ¿Cómo? A ver, de lo que yo puedo ver dentro de una parte del mar o de los ríos o lo que va en una lancha, no se puede bajar de frente, sino se van es de lado, ¿sí? Y voltean la espalda, o sea que volteó la espalda, o sea que no tenía la mirada puesta en Jesús, no la tenía. En su corazón y en su mente, ¿qué había? O sea, ¿qué fue lo que sedujo a Pedro para que le dijera, si tú eres, hazme ir donde tú vas?
¡Ay, qué tremendo! ¡Qué tremendo ese Pedro! Lo admiro. ¿No es cierto? Imagínese mi Jesús entre las dificultades y que nosotros le digamos, Señor Jesús, ante esa dificultad que estamos viendo en el mundo, hazme ir donde tú estás. Y yo ando camino plácido sobre las olas, ¿sí? Ante esta dificultad de la pandemia, ante tantos muertos que caen 1000 a mi derecha y 10.000 a la izquierda, como dice el Salmo 91, porque eso está literalmente viviendo. Literal, mira a tus vecinos, ¿sí? Mira a tu alrededor. Por ejemplo, ahorita en Bogotá, el barrio donde nosotros vivimos, comuna o no sé cómo, o bueno, como le digan en sus países, que el espacio donde nosotros vivimos, que son varios barrios, ¿sí? Esa es una de las zonas más contaminadas. Entonces nos tienen en cuarentena completa, no podemos ya, hay toque de queda incluso una noche. No podemos salir y está realmente restringido todo, el comercio, la policía anda para arriba y para abajo, con documentos, pico y cédula se llama, que tengo que salir el día que me corresponde, bueno, muchas cosas, pero se sigue presentando el problema. Y Pedro dice, yo quiero ir donde tú estás, mi Jesús, ante esta pandemia, ante esta crisis que tengo, yo quiero ir donde tú estás, yo quiero caminar sobre estas crisis. Y entonces mi Jesús le dice, aquí está la clave, mi Jesús le dice, ven. ¿Quién le dijo? Mi Jesús. ¿Y Jesús quién es? La palabra. La palabra. Si yo no conozco la palabra y no vivo en la palabra, pues ¿cómo voy a bajar y tener confianza para bajarme la barca? No era la mirada de mi Señor Jesús. Yo siempre había considerado que era la mirada, que Él perdió la mirada de mi Señor. Pero es que no era la mirada de mi Señor, era la palabra el que lo movilizó a caminar, porque Él tenía la seguridad que ese fantasma, supuestamente, porque ellos decían era un fantasma, y entonces le preguntan y le dice, ¿tú eres mi Jesús? Y él, qué curioso, se baja. Yo les decía, ¿cómo se bajó? Entonces, prueba de que no era la mirada, él voltea la espalda. O si no, muestren a alguien que se baje de frente de una barca en plena tempestad. ¿Qué harían sus hermanos? ¿La ayudarían a bajar, sí o no? Porque ellos no se quedaban, y las barcas no eran pequeñas. Las barcas que he visto de los Galileos, los que estaban en las barcas en el lago Tiberíades o en el mar de Galilea, que es el mismo, no eran barcas pequeñas, no eran grandes embarcaciones, y eran de vela, una velita, muy particular. Entonces se baja, dando la espalda, ¿se mojó o no se mojó? Entonces Rafa con esas preguntas que sale, es que todo es clave. A mí me encanta preguntarme, si se bajó, se le hundieron los pies en el agua, ¿se mojó? No se mojó. Luego entonces, ¿cómo lo vieron sus discípulos? O sea, los hermanos de él, los apóstoles que estaban con él, se quedaron mirándolo a él y él se quedaría mirándolos. Como aire, ay, como cuando uno se lanza, ¿no? A una piscina o algo, a un albergue, ¿no? Entonces, se quedaría mirándolos y todos asustados mirando a Jesús, mirando a Pedro, perdón. Y lo cierto es que Pedro voltea a mirar a Jesús, me lo imagino, ¿no? Mira el agua, ¿será que la miró? Y lo único que fue, se puso a caminar, caminó o flotó. ¿Sí? ¿Qué estarían pensando los discípulos cuando lo vieron caminar? ¿Qué pensarían? ¿Tenían miedo? ¿Su corazón les palpitaría? ¿Qué dialogaban? Yo creo que ellos no alcanzaron a dialogar porque estaban estupefactos. Yo creo que estaban así, con la boca abierta, o sea, en un mar de sorpresas impresionante. Ver primero a mi Jesús, que supuestamente era un fantasma. Ver a Pedro que se atreve a decirle, yo quiero ir donde tú estás. Y él le dijo, ven. Y qué curioso, él se baja y se va caminando. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Ahí se va caminando. Ven. Mi Jesús le dijo, ven. Si mi Jesús no le hubiera dicho nada, él se bajaría. O sea, ¿qué lo motivó a bajarse? Primero, la confianza en su maestro. O sea, que conocía al maestro. Y al conocerlo sabía de lo que él era capaz. Lo conocía. Y le pregunta, ¿puedo ir donde tú estás? Pregunta. ¿Puedo ir donde tú estás? Le pregunta.
Estamos hablando de las dificultades como las tenemos que afrontar, ¿no? Para que no nos desubiquemos. Y luego mi Jesús le dice, la palabra le dice, ven. La palabra le indica cómo actuar y cómo comportarse. Ven. Pedro se baja y se deja guiar por su palabra, porque si mi Jesús no hubiera hablado, él se hubiera bajado. Chicos, chicas, se hubiera bajado, todo el mundo dice, no. Porque la palabra es la que a mí me da seguridad. Es lo único, no puedo estar pensando que la seguridad la voy a tener yo mismo, no puedo. Entonces él se baja y se va caminando. La mirada puesta en Jesús, sí, en ese momento viene la mirada puesta en Dios, en mi Jesús de Nazaret precioso. Y se va caminando. De pronto dice la palabra que sintió un viento fuerte, había un oleaje, siente un viento fuerte, se descentra de ver a mi Jesús. Es que el problema no es ver a Jesús, no es verlo. El problema es tener la palabra como centro de atención y como fin último. Tenerla, estarla mirando, estar escudriñando. Acuérdate lo que dice Primera de Samuel. Cuando habla, creo que es Primera de Samuel. Me corrigen si me equivoco. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Cuando Moisés le habla a ese joven precioso que lo pone como líder. No temas, dice algo muy lindo. Ten la palabra, medita en él de día y de noche y que nunca se aparte de ti la palabra. La palabra no se aparte de ti. En ese momento lo que se apartó Pedro fue de la palabra. De la palabra se apartó. Josué. Cuando se aparta de la palabra uno, los vientos, las tempestades, las muertes de por aquí, la muerte por allá, el virus que ya empieza a mutar, que ya empieza a transformarse, el otro virus por acá, que otro y por allí, que fueron los chinos los que lo crearon, el ejército chino, todas esas cosas, la guerra fría entre un país y el otro, que ya no se quieren, que las aplicaciones que roban información, que nos están robando, que nos están hackeando, que ya uno no sabe dónde tener el dinero, que es mejor tenerlo en costales bajo la almohada, como lo tenían mis abuelos. Sí, abajo la cama, literal, así le tocó a ellos. Entonces, ¿será que nos toca así? Cuando tú pierdes tu horizonte y pierdes la palabra, vas a estar siempre buscando y pensando en tus fuerzas y no en las fuerzas del Señor. Solamente en Él donde encontramos. Y entonces sigamos con la historia. Le dice, curioso, ayúdame que me hundo. Entonces, curiosamente se hundió rápido o despacio. Perdón esta pregunta, pero es que a mí me encanta cuestionarme y así poder entender mucho más la palabra. Porque pudo haberse hundido de sopetón, ¿no? El agua ¡puf!, para el fondo, ¿sí? Pero ¿qué se hizo? Se hacían las preguntas. ¿Cómo entrar? ¿Cómo? O sea, él entró suave, pero ¿por qué despacio? Porque había cierta confianza en él. Ayúdame. ¿A quién le pregunta? Le dice ¿a quién? A mi Jesús. Si no le hubiera dicho ayúdame, ¿qué hubiera pasado? ¡Bum! Se va para el fondo. Y qué curioso, sabemos que Pedro era pescador de ese mar. Y al ser pescador del mar de Galilea o el lago Tiberíades, Pedro, estoy seguro que sabía nadar. ¿Dónde nos da la evidencia? Cuando mi Jesús se le aparece nuevamente, ya resucitado, y entonces Pedro lo reconoce y se lanza y se va nadando hasta la orilla donde está mi Jesús. O sea, sabía nadar. Sobre un mar turbulento sabía nadar porque ese mar lo conocía y sabía el tipo de tempestades que había en el mar y él sabía nadar. Sabía nadar. ¿Cuántas veces de pronto su barca no se le pudo haber volteado porque son barcas pequeñas? Sabía nadar. Y entonces en el momento se le olvidó que sabía nadar. Tuvo miedo. Porque entonces el viento, ya antes lo estaba sintiendo, pero no se daba cuenta, oído pues a esa clave, porque estaba todo su ser, estaba sumergida en la palabra y confiado en la palabra, no en la mirada de mi Señor, sino en la palabra, sumergido en la palabra.
Y cuando está sumergido en la palabra, los vientos pueden sonar, hacer ruido, lo que sea, pero él no los escuchaba. Y en ese momento, cuando él se descuida, el viento, otra vez el mal. Pero mira las noticias. Por eso me encanta que cada vez que tú quieres seguir perdiendo tu fe, sigue viendo noticias y escucha noticias a toda hora, por la mañana, a mediodía, en la noche. Mira uno cuántas son las cifras, qué a dónde aquí, qué allí, qué acá, qué no sé qué le pasó allí a tal. O sea, sigue escuchando noticias y no te nutras realmente de las verdaderas noticias, de lo que el mundo no publica, de lo que el mundo no escribe, que es cuántas personas se han convertido, cuántas familias se han restaurado. Dígame pues una cifra en el mundo. Alguien que me saque una cifra de esas. ¿Cuántos hombres ya están sanados físicamente? Hombres, hablo de mujeres y hombres sanados físicamente porque creyeron. ¿Cuántos ministerios están creciendo como el nuestro, por ejemplo? ¿Cuántos se han difundido? Eso en alguna noticia la sacan al menos a mediodía. Solamente en EWTN y en el canal del Vaticano y en todas las emisoras y en la televisión católica. Y eso que de vez en cuando sacan las cifras de los muertos. Qué particular. Y entonces tuvo miedo mi Pedro. Tuvo miedo por las noticias del mundo. Otra vez los vientos. Oh, lo que sopla por todo lado, lo que fluye por todo lado, el viento. Por aquí, por allá. Tuvo miedo y empezó a hundirse. Gracias a Dios, él tenía confianza en mi Jesús. Porque si no se hubiera hundido de sopetón. ¡Guau! Al fondo. ¿Y por qué tuvo miedo? ¿Por qué tuvo miedo? Lo que le despertó el miedo fue el viento, porque perfectamente él se dio cuenta que estaba caminando. Antes no, porque estaba sumergido. Ni alardeaba, ni decía, oh, yo estoy caminando, oh, mírenme, qué hermoso, pero mírenme ustedes. No se puso a hacer alaraques, sino simplemente estuvo en silencio, sumergido en la palabra de Dios y se fue caminando. Se queda mirando a mi Jesús lo mira, le dice 2 palabras súper lindas. ¿Por qué dudaste? Primera palabra. No tengas miedo. 2 palabras. Perdiste tu fe por dudar. Perdiste tu fe. ¿Y qué es la fe? Estar siempre sumergido en la palabra. Y en ese momento mi Jesús lo ayuda, le da la mano y lo saca del agua. Yo creo que quedó más asustado, quedó mirando a mi Jesús. O sea, ¿qué habrá pasado en el corazón de Pedro en ese momento y en la mente de Pedro? ¿Qué habrá pasado en ese instante? ¿Qué habrá sucedido en ese instante? ¿Qué habrá pasado en ese momento? Entonces es bien particular, sí, pero súper particular. Todo lo que va pasando en la mente de Pedro. Ustedes imagínense en la barca qué está pasando en ese momento. Yo creo que todo en un silencio impresionante. Impresionante. Alguien debe estar manejando la vela. Alguien debe estar manejando el timón, pero ellos no se preocupan ni por la vela ni por el timón, sino por estar pendientes de ese diálogo y esa escena tan impresionante que se va viendo entre Pedro, que se está hundiendo, todos mirándose asustados. Yo creo que estaban súper asustados. Increíble, ¿no? Y mi Jesús, ¡ay no, qué escena! Yo creo que pasaron, eso cada segundo era impresionante, se agudizaron los sentidos en ese momento de todos los que estaban allí viendo esa escena. Es que nomás yo, por imaginármela, nomás yo digo, Dios mío, no, eso es tremendo. Pero yo todavía sigo con el sentimiento de Pedro, ¿cómo fue capaz de hacer eso el Pedro? Qué precioso. Y mi Jesús lo saca del agua, lo saca de la tempestad, y a pesar de que sigue siendo tempestad, lo saca. Mi Jesús no detiene la tempestad, chicos. Por favor, Él nos hace caminar en la dificultad. Caben 1000 a mi derecha, 1000 a mi izquierda y nada me va a pasar. Salmo 91. Puedo caminar sobre valle de sombra y muerte y nada me va a pasar. Le enseña a uno a caminar cuando uno está sumergido en él, sobre la tempestad, no dentro de la tempestad. Y sabe, Jesús lo saca. ¿Ustedes creen que Pedro, yo no creo que se haya soltado la mano de mi Jesús? Yo no creo. Y se fue tomado la mano. Ay, Dios, me parezco un niño ahí tomado la mano de mi Señor Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes y los discípulos mirándose?
¿Quién llega primero? Pedro, creo yo. Mi Jesús no sube de primeras. Pedro, ¿usted qué cree? No, súbase, Señor, yo ya tengo toda la confianza en ti. No, yo ya sé cómo es este punto, yo ya sé lo que es fe. Yo ya estoy en ti, Señor. Venga pues, súbase usted primero, venga, yo le doy la mano. Apoye siquiera aquí en mi rodilla, yo doblo la rodilla sobre el agua y súbase. ¿Ustedes creen que eso sucedió? Para nada. Para nada. Llegan a la barca, imaginémonos. ¡Ay! Todos los discípulos así, todos alerta, teniendo el timón, la vela. Los discípulos entonces de momento reciben a Pedro. No, en silencio. Unos mirando a Pedro, otros mirando a mi Jesús. Y mi Jesús en una calma impresionante. En una calma. Se sube Pedro, apoyado y ayudado por mi Señor Jesucristo. Yo creo que no se mojó. No se mojó para nada porque está flotando prácticamente, pero va caminando. Tiene que caminar. Tiene que dar un paso a la vez. Tiene que caminar sobre la dificultad. No simplemente lo está llevando a algo así sobrenatural, como un viento. No, él tiene que caminar. Sí, caminó. Por eso llama caminó sobre las aguas. Y entonces se sube Pedro. Y cuando se sube Pedro, mi Jesús posteriormente, y en ese momento, algo majestuoso, ya saben que es mi Jesús, saben del poder que Él tiene, y todos se arrodillan, incluyendo Tomás, Judas, posiblemente estaba Tomás y Judas, posiblemente, no sé si en esa barca cabían los 12 discípulos, Jesús eran 13 personas, no sé, pero lo cierto es que si estaba Tomás, imagínense ustedes, hasta no ver, no creer. ¡Ay, Señor! ¿Será que somos de esas personas que hasta no ver, no creer? ¡Ay, Señor Jesús! Y allí se arrodillan los discípulos. Y tú eres el Hijo de Dios viviente. Lo reconoce. Mi Jesús, en ese momento, les da la mejor enseñanza sin hablar. De que Él es el Mesías. De que Él fue el enviado por mi papá Dios a restaurar vidas, a restaurar, sanar corazón. A que Él nos enseña a caminar sobre las aguas, sobre la turbulencia, sobre las dificultades, sobre cualquier pandemia que haya en el mundo. Él nos enseña a caminar. Pero entonces aquí es donde viene lo importante. ¿Tú cómo estás aprendiendo de la palabra, caminando en la palabra, sumergido en la palabra? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Te has puesto como propósito hacer un curso bíblico? No tanto para saber cuántos libros trae la Biblia, que eso simplemente es teoría. O saber cuáles son libros proféticos y cuáles son libros poéticos, y que si los profetas mayores, los profetas menores, que quién escribió el último libro, que cuál escribió. Hay una cantidad de cosas que eso es solo conocimiento. Sino lo que yo digo es estudiar la palabra, cómo aprender a estudiar la palabra, cómo discernir la palabra, cómo uno meditarla constantemente como a Josué de día y de noche. Que esa palabra se nos haga vida en nosotros y que podamos tenerla siempre en nuestra mente y corazón, que esa es un principio de santidad. Tener siempre la palabra en mi mente y en mi corazón. Ese principio de santidad fue lo que llevó a Pedro a caminar sobre las aguas. Eso fue lo que le llevó a Pedro a decirle a mi Señor: yo quiero ir donde tú vas, simplemente da una orden y yo voy. Y él dijo: ven. O sea que cuando tú le pides, mi Señor te da. Él te da lo que tú pides y lo que tú quieres. Si todos los discípulos le hubieran pedido, vengan, perfectamente vengan. ¿Quieren conocer? Vengan. Dense cuenta que ustedes pueden hacer eso mismo. Y muchas más cosas de las que ustedes ni se imaginan siquiera. Si conocieran de mi palabra, si vivieran en mi palabra, si aprendieran a confiar en mi palabra, yo les doy la orden, les doy el permiso, porque hay que pedirle ese permiso a mi Señor. Perfectamente Pedro, si hubiese tenido esa fe tan grande, se hubiera caminado sin necesidad de haber pedido permiso. Mi Jesús se hubiera sentido feliz por esa fe tan inmensa. Pero dice que solamente un centurión era el que más tenía fe. Ni en Israel he visto a alguien con tanta fe como esa mujer extranjera que le pidió la sanidad o la salvación de su hija, que estaba, creo que enferma o muerta. Y le dice: pero es que yo vine solamente a salvar aquí a los de mi pueblo. Y él dijo: pero ahora sí los perrillos comen hasta las migajas que caen de la mesa del patrón. Dijo: en ninguno he visto tanta fe como en los romanos y los extranjeros. Los extranjeros. Entonces, imagínense, si Pedro perfectamente pudo haber caminado sobre las aguas sin haberle preguntado a mi Jesús. Pero mi Jesús es tan lindo que él dice: ven, ven, acércate.
yo quiero que te acerques, ven, le dio la orden, pero Pedro conocía la palabra. Por tanto, lo importante de todo este diálogo, lo importante de todo es saber que a través de la palabra nosotros podemos hacerle frente a todas esas tempestades que hay en nuestras vidas. ¿Ustedes creen que solamente la tempestad del coronavirus es la tempestad fuerte? No solamente eso. Al interior nosotros, como les compartía, tenemos que atender bastantes personas. Incluso hemos tenido, en mi caso no he podido atender a varias personas porque no ha habido como la situación, porque tengo muchas cosas pendientes por hacer. Pero eso no es excusa, no es excusa. Primero las almas por encima de cualquier otra cosa. Entonces, la verdad es que si no tengo yo la mirada puesta en mi Jesús, si no tengo ese conocimiento, más que la mirada, porque si yo reevalúo ese concepto que tenía antes, no es la mirada en mi Jesús, ni es la fe lo que me sostiene, es la palabra lo que me lleva a tener fe, la palabra es lo que me lleva a tener esa confianza plenamente en el Señor Jesucristo, en la verdad, y poder caminar esas tempestades. ¿Cuántas tempestades estás viviendo tú? A ver, cuéntame. ¿Cuántas tempestades estás viviendo? ¿Tu familia? ¿Tu esposo? ¿Esposa? ¿Tus hijos? ¿Qué tempestad tienes en este momento en tu vida? La parte financiera, tu salud, el creerte que ya tienes mucho conocimiento a nivel espiritual. Esa es una tempestad inmensa. Crees que ya eres invulnerable porque ya sabes todo y lo conoces todo. Entonces simplemente te dedicas a estar allí porque te sientes sobrado de pronto frente al conocimiento de Dios. ¿Qué tempestad estás vivenciando en este instante? Príncipe y princesita de Papito Dios hermoso. Esa tempestad que estás vivenciando, tienes que discernirla bajo la luz de la palabra. Yo estoy haciendo un ejercicio con mi esposa que me está fascinando. No dejamos de tener dificultades, todos los días, porque es normal la dificultad. Bendito y alabado sea el nombre de la dificultad que se presenta. Pero realmente lo que más me está gustando es leer la palabra con mi esposa, discernir la palabra con mi esposa y forzarnos a leerla, porque la estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Yo ahora me puse otro propósito de seguir estudiándola. Ahora estoy haciendo un juego por cada palabra que estudiamos. ¿Me demanda tiempo? Sí, me demanda tiempo. Pero bendito sea mi Dios porque estoy aprendiendo. Hoy, por ejemplo, quedé sorprendido con respecto a mi esposa cuando me dice se caminó sobre no la fe, sino sobre la palabra. Dios siempre todos los días nos enseña cosas lindas. Dios nos muestra cosas hermosas. Pero yo les he venido dando en la palabra que hablamos en las mañanas unos diferentes tips de cómo estudiar la palabra de Dios. Y realmente la palabra, pues nuestra iglesia tiene lo que son esos 5, como la manito, ¿no? Lo que es la lección divina, que es hermosa. Pero hay cosas, de verdad, son tan sencillas el estudiar, porque primero la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y decirle a Él que nos permita hacernos preguntas, tener un apunte y empezar a preguntarnos de todo. Si se dan cuenta de todo lo que me pregunté, o que me faltaron otras preguntas más. Y preguntarme, ¿por qué ellos salieron de noche a navegar, por ejemplo? ¿Por qué no de día? ¿Por qué no esperaron amanecer y por qué salieron de noche? ¿Sí? ¿Por qué mi Jesús tuvo que caminar sobre las aguas y no contrató a un barquero para que se fuera? Todas esas preguntas, formúlenselas, por más locas que sean, por más inverosímiles, formúlense las preguntas. Y otro, mire, si se dan cuenta, el papel de cada uno de los personajes, Pedro, Juan, Santiago, Judas, Tomás. Otra pregunta, ¿por qué se arrodillaron? ¿Sí? ¿Por qué no le hicieron preguntas a mi Jesús? ¿Por qué quedaron embelesados? Son preguntas, ¿sí ves? Y ubicarme en el papel. Yo si fuera tal, si fuera Pedro, si fuera mi Jesús, si fuera el mar, ¿quién es el mar? ¿Qué representa? Todo eso hay que preguntarse. Y es increíble. Y sobre todo tener diferentes versiones. No nos casemos con una sola versión. Tengan versiones, incluso hasta la cristiana, ténganla, para mirarla y comparen, para que tengan puntos de referencia y poder entender mucho más la palabra. Porque a veces decimos, yo no la entiendo, pero si la estudias, discúlpame, ¿la estudias? ¿Sí? Es que yo no la entiendo de sopetón porque empecé a leerla, bueno, no sé si dirán en otros países eso, pero empecé a leerla y no entendí nada, pero has tomado apuntes, qué preguntas te estás haciendo,
ubícate en el texto, ubícate en el contexto, lee un poquito atrás, porque dice mi Jesús, la palabra, ¿no? Mi Jesús venía a hacer el milagro de los panes y los peces. Y después de eso se encontró con su multitud, la sanó, se movió a compasión y luego se fue caminando sobre las aguas. Es un tema que tiene bastante para analizar y bastante para aprender. La palabra, ¿cómo la estás estudiando para que tú puedas vivir sobre las aguas y estar en esa tranquilidad y en esa no desespero ni esa angustia? ¿Cómo estás viviendo tú la palabra? ¿Sí? ¿Cómo la estás viviendo? Es como el cuestionamiento que tenemos que hacernos en este momento. ¿La palabra es fundamental en tu vida? O sea, la presencia de mi Jesús es fundamental, porque aquí viene otro tema y es realmente el que nosotros somos realmente unos religiosos o somos espirituales. ¿Cómo lo determinamos? Cuando simplemente hacemos las cosas por hacerlas. Cuando hacemos simplemente los cotorreos del rosario y el del 45 minutos y 40 minutos del rosario y los 15 minutos o 10 minutos de la coronilla. Cotorreo, sin analizar, sin decir las cosas despacio, sin meditar. Cuando tú haces eso, simplemente eres un religioso, vas a Eucaristía simplemente porque no quieres perder tu salvación, pero no lo haces conscientemente, lo que implica el hacer una Eucaristía, vivir la Eucaristía o estar en la Eucaristía. Por eso yo siempre sugiero que cada vez que hagamos un rosario, lo hagamos ante la presencia de mi mamita María. Tiene una imagen que a ti te impacte, que a ti te llame la atención. Me llama a mí mucho la atención porque nuestra comunidad se fundamenta tenemos como patrona, bueno, a mi mamita María, pero la advocación de ella de México, mi madre de Guadalupe. Tener una imagen de él, de San Juan Diego, tan lindo, ¿no? Conocer la historia de ella y de él, conocerla. Qué hermoso leerla. Hermoso tener cuando hagas una coronilla un crucifijo. Ver a mi Jesús no por suerte ni por talismán, que eso no funciona, eso es ser religioso. No es para ponerle tantas veladoras allá como tantos milagros quiero obtener, eso no es por veladoras, eso es por conversión de tu corazón. Y ver esa cruz y trascender la cruz, ver hasta el fondo de la cruz y hacerte preguntas. Cuando tú haces una coronilla de esa manera, cuando tú haces un santo rosario de esa manera, empiezas a trascender y la palabra se empieza a hacer vida en ti. Ya te puedes preguntar, Señor, ¿tú quieres que yo vaya donde tú estás? Para que yo aprenda a caminar sobre las dificultades y no esté mendigando amor. Dime que me quieres, es que no viene, es que volvió, pero es que todavía sigo sufriendo, ¿por qué no quiero que él se vaya? Sí, lo que generalmente siempre sucede cuando yo tengo al hombre como ídolo y no a Dios como número uno en mi vida. Cuando tengo las tempestades y las dificultades, y siempre te vas a dejar manipular, y el mundo emocionalmente, ¿no? Y el mundo pues te va a hacer de las suyas. El mundo siempre te va a hacer sentir culpable, mucho sentimiento de culpa, mucho dolor, mucho miedo, ¿sí? ¿Qué tal que se muera uno, que se muera el otro? ¿Y tú cómo quedas? ¿Cómo quedas? Yo creo que el Señor más claro, bendito sea mi Dios, creo que nos está hablando, pero no te quedes simplemente con el que me habló claro, pero ¿para qué si voy a seguir en lo mismo? Es para tomar decisiones, ¿sabes? Tomar decisiones. Me acuerdo una vez, conocí esa historia lo más de linda. Yo hace muchos años ya sé que estaba en el mundo, pero el Señor a uno en el mundo hasta lo utiliza, qué curioso. Entonces me llamó mucho la atención porque en una oportunidad estaba en la institución donde yo trabajaba y allí estábamos en un encuentro de noche con las familias, un encuentro llamado Veradas de Reconciliación Familiar, y estaba haciendo un encuentro con una muchas familias, y curiosamente después de bastante tiempo, tuve que ir a la casa de uno de los chicos de la institución, donde su padrastro. Y fue tan sorprendente porque él me dijo, yo estuve en un encuentro de usted, Rafael, yo era un alcohólico, y las palabras que usted dijo me llegaron tanto a mi corazón que yo tomé la decisión de no volver a tomar, y este es el momento en que yo no tomo. Y desde ese momento dejé de tomar. Dije, uy, genial, o sea que las palabras que uno dijo no llegaron vacías. Entonces él tomó esa decisión de dejar de tomar, sin haber ido a Alcohólicos Anónimos, sin haber hecho procesos de psicoterapia, ni haber estado en comunidades que no son malas, ¿no? Bueno, no todas. En esas comunidades
psicoterapéuticas, de consumidores o de tomadores o comedores compulsivos, bueno, lo que sea, sino que se fue realmente tomó la decisión y dijo, ya no más. Y hoy tal vez el Señor te habló muy clarito al oído, así directamente te habló y te dijo, ya no sigas así, ya deja así, ya suelta, rompe con todo eso que se está dando en tu vida y dedícate a buscarme a mí, que yo soy capaz de caminar, te lo demostré, caminar sobre las aguas, sobre esas dificultades, solamente mírame y no tengas miedo y no dudes, ven, camina. Te voy a enseñar a caminar sobre todas estas dificultades que tienes. Ten esa paz, sobrepasa todo entendimiento. Y recuerda lo que dice la palabra. Vengan a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Nadie más nos da descanso sino nuestro Señor Jesucristo. Nadie más da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si tú dices, vengan a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar, el único que trae la paz verdadera es Cristo Jesús. Y eso lo dice también en Juan capítulo 15 y capítulo 16, que son hermosísimos para que ustedes los estudien. Vamos a orar en este momento y decirles, Papito Dios, yo vengo en este momento a entregarte mi vida, a decirte que necesito de tu presencia, que necesito de tu amor, que me ayudes a cambiar, que he dedicado mi vida a estar sumergido en la búsqueda de amor, de afecto, que he estado siempre mendigando amor por las heridas que traigo en mi pasado, que he cargado con muchas limitaciones porque no he tenido fe, porque no he tenido la palabra en mí, no la he estudiado y siempre te pido que me des el milagro y tú me das tantos milagros, pero yo fácilmente me vuelvo esas personas que son simplemente que se vuelven ingratas y salgo corriendo, indiferentes ante tu llamado. Pero si estoy escuchando este mensaje es porque tú me estás volviendo a llamar a mí y me estás diciendo, ven, cree en mí, confía en mí, no te sueltes de mi palabra. Y mi palabra es una espada de doble filo que va hasta lo profundo del corazón. Y esa palabra te va a ayudar porque es mi palabra viva. Si tú estudias mi palabra, si tú conoces mi palabra, que soy yo, vas a poder caminar ante la dificultad. No tendrás miedo ni te vas a dejar manipular por el mal que te quiere hacer sentir culpable. Y vas a poder tener ese entendimiento y vas a saber actuar con sabiduría frente a la dificultad. Porque mi Jesús bien se lo dijo a mi Papito Dios, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves, los cuides, los protejas del mal, porque el mundo no los quiere, los que son del mundo los rechazan. Y por tanto siempre vas a ver rechazo en ti. Y en ese momento reconoce que tú a Él lo has ignorado, lo has dejado de lado, que no lo tienes como número uno en tu vida. Reconoce eso, reconoce, más que estar escuchando, porque simplemente estás allí escuchando como un mero escucha, pero no estás actuando como Pedro, estás simplemente como los discípulos, como Tomás mirando, como Judas juzgando, ¿sí? Judas ahí mirando si el rey de reyes económico y el que se iba a imponer ante los romanos iba a ser el sumo sacerdote de los sacerdotes para él tener prestigio y reconocimiento. Cierra tus ojos y reconoce en ti qué es lo que está pasando en tu vida. Reconoce que realmente a Él no lo has visto como el Señor, que te has dedicado simplemente a pensar en ti mismo, que sabes el que sabe nadar, el que sabe capotear las cosas, el que sabe enfrentar las situaciones, pero que hoy vienes con la bandera blanca a decirle, ya saco la bandera blanca, ya quiero encontrarme contigo, mi Señor. Ya quiero pedirte perdón porque te he ignorado por tanto tiempo. Te he dejado de lado por tanto tiempo, Señor Jesús. Aquí estoy ante ti. Y deja que tu corazón hable. Deja que tu corazón se encuentre con mi Jesús, con la palabra viva. Mi Jesús no te reprocha ni te juzga. Él sabe qué corazón tienes.
Lo importante es que tú le digas a él que estás arrepentido y arrepentida de dejarlo él de lado por estar confiando siempre en el hombre. Maldito aquel que confía en el hombre, pone su confianza en él, en ese hombre que tanto te ha hecho daño, y confiando en él todavía que vuelva y que te siga dando las migajitas mendigando amor. O esa mujer, dedícate a ti, amar a él. Quiero amarte, Señor. ¿Me permites amarte? Pregúntaselo a él, pregúntaselo. ¿Me permites amarte? ¿Qué respuesta te da? ¿Tú me amas a mí, Señor? ¿Me cambias mi corazón? Yo permito que tú me lo cambies. Pero díselo a él, díselo en este momento. Quiero cambiar mi vida completamente, porque ya no puedo más, Señor. Ya no quiero seguir en lo mismo de siempre. No quiero deambular de arriba para abajo, mendigando amor, andando de un lado para otro, buscando a alguien que me atienda, que me ayude. Cuando tú eres el único que me puede ayudar, ¿en dónde más voy a encontrar consuelo? Salmo 121, 122. Mi consuelo está en ti, Señor. ¿Dónde más encontraré consuelo? ¿Dónde más puedo descansar? Me agobia tanto el dinero que a veces me la paso trabajando y trabajando todo el tiempo por conseguir un poco de dinero, como si eso me trajera la paz, la felicidad. Cuando la felicidad y la paz están en ti, papito Dios. Te doy gracias por esta palabra linda. Te doy gracias por el amor que me tienes, Señor. No esperaba que me hablaras de esta manera tan linda. Pero yo no quiero que esta palabra se me pierda. Quiero ponerla por obra. Quiero ponerla por obra, Señor. Gracias, papá. Descanso en ti, mi Jesús. Descanso en ti. Gracias por regalarme a tu Madre María, mi mamá. Porque con ella estoy aprendiendo también. Sobre todo el don de la oración, porque tú eres de oración. Gracias por hacerme uno con mi Padre, como se lo pediste a Él, que sean uno como tú y yo somos uno. Gracias por tanta misericordia, dile gracias, dile gracias. Que esa palabra salga de tu boca, dile gracias, gracias. Gracias por la dificultad, porque me estás enseñando a caminar sobre las aguas. Dame ese amor por la palabra, dame ese amor por ti, que yo la escudriñe, que yo la estudie. Coloca personas que me ayuden a crecer en tu amor, Señor. Gracias por tanto amor y misericordia, en el nombre poderoso de tu divino Hijo, nuestro Señor, que reconozco que dio la vida por mí, que su sufrimiento allí en el huerto de los olivos no fue en vano, y el sufrimiento también de mi Madre María, Papito Dios, de tu rosa predilecta, de tu jardín celestial, tu creación pura y perfecta, la que está preparando la venida de tu divino Hijo. Por eso te doy gracias, Papito Dios. Y por eso te digo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor.
La fe es como el fuego, la fe es como el amor. El fuego si no se propaga se apaga. El amor si no se vive se acaba. El fuego si no se propaga se apaga. El amor si no se vive se acaba. La fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como la vida muere cuando vive angustiada y se envenena cuando no se atreve a soñar. La fe es como el puente que Dios tiende entre nosotros y Él para llegar a nosotros, para que lleguemos a Él. La fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor. Pero cuídate, hermano, no te quedes a mitad del puente, ni te quedes a mitad del río, porque fuera de Dios siempre hace frío. La fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor. Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna. La ira, la 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 creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna. Día a día, beso a beso,
eso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna.